Hay una batalla invisible que libras todos los días y que te está agotando. Es la batalla entre cómo quieres que sea la vida y cómo realmente es. Entre lo que crees que debería estar pasando y lo que está pasando. Entre quién crees que deberías ser y quién realmente eres en este momento. Esa resistencia constante, ese empujar contra la corriente de la realidad, es la fuente de la mayoría de tu sufrimiento. Y lo más fascinante es que en el momento en el que dejas de resistirte, en el momento en que finalmente te rindes a lo que es, algo extraordinario ocurre. No es que tus problemas desaparezcan mágicamente, es que tu relación con ellos se transforma por completo. De repente tienes acceso a una energía que antes estabas desperdiciando en la lucha. De repente las soluciones aparecen porque tu mente ya no está nublada por la resistencia. De repente empiezas a fluir con la vida, en lugar de ir contra ella. Ese fluir, ese estado de no resistencia, es donde tu verdadero poder reside. Bienvenido, bienvenida a Espiritualidad Consciente, un espacio para expandir tu mente, elevar tu energía y reconectar con tu esencia. La resistencia es tan común en la experiencia humana que ni siquiera lo notamos. Es tan integrada en nuestra forma de vivir que la confundimos con normalidad. Nos levantamos resistiendo el cansancio. Vamos al trabajo resistiendo el tráfico. Interactuamos con personas resistiendo sus comportamientos. Experimentamos emociones resistiendo su intensidad. Enfrentamos cambios resistiendo su inevitabilidad. Vivimos en un estado casi constante de «esto no debería ser así», sin darnos cuenta que esa frase, ese pensamiento es la raíz de nuestro malestar, porque la realidad no es como es, independientemente de nuestras opiniones sobre ella, y mientras sigamos resistiéndola, seguiremos sufriendo innecesariamente. La resistencia toma muchas formas, algunas obvias y otras extremadamente sutiles. La forma más obvia es la negación directa. Algo está ocurriendo y simplemente nos negamos a aceptarlo. Alguien termina una relación y pasamos meses negando que realmente haya terminado. Perdemos un trabajo y no podemos aceptar que esa etapa se cerró. Un ser querido muere y nos aferramos a la ilusión de que de alguna manera podría regresar. Esta negación es una forma de resistencia que mantiene nuestra energía atrapada en el pasado, incapaces de movernos hacia adelante, porque no hemos aceptado lo que realmente ocurrió. Otra forma de resistencia es la queja constante. Nos quejamos del clima, del gobierno, de los vecinos, del servicio al cliente, de nuestro cuerpo, de nuestra situación financiera. La queja es básicamente una declaración verbal de que la realidad debería ser diferente a como es. Y aunque quejarse puede dar un poco de alivio momentáneo, también refuerza nuestra posición de víctima. Cada vez que nos quejamos, estamos diciendo de que algo externo es responsable de nuestro estado interno. Estamos dándole poder a las circunstancias. También está la resistencia disfrazada de preocupación. Nos preocupamos por el futuro, por lo que podría salir mal, por todas las posibles catástrofes que podrían ocurrir. Y aunque creemos que la preocupación es productiva y que de alguna manera nos está preparando para lo peor, en realidad es otra forma de resistir el momento presente, porque cuando estás preocupado, estás mentalmente en un futuro hipotético que aún no existe, resistiendo la incertidumbre natural de la vida. Y esa resistencia no cambia el futuro, solo arruina el presente. La resistencia también aparece en nuestra relación con las emociones. Sentimos tristeza y nos resistimos a sentirla completamente. Aparece el miedo y tratamos de suprimirlo. Surge la rabia y nos juzgamos por tenerla. No nos damos cuenta de que las emociones son energía en movimiento y que cuando las resistimos, las atrapamos dentro de nosotros. Es como tratar de detener una ola en el océano con las manos.
No puedes detenerla, solo puedes agotarte intentándolo. Pero si dejas que la ola pase a través de ti, si permites que la emoción fluya sin resistencia, descubres que se mueve más rápido de lo que pensabas. El dolor que resistes puede durar años, el dolor que aceptas y sientes completamente puede transformarse en días. Una de las formas más profundas de resistencia es la que tenemos contra nosotros mismos. Resistimos quienes somos en este momento, porque creemos que deberíamos ser diferentes, más exitosos, más delgados, más inteligentes, más espirituales, más disciplinados. Vivimos en un constante estado de autorrechazo, comparándonos con versiones idealizadas de nosotros mismos que no existen. Y esa resistencia interna es agotadora, porque estamos constantemente en guerra con nuestra propia realidad. No podemos relajarnos, porque siempre hay algo que arreglar, mejorar, cambiar sobre nosotros mismos. Nunca somos suficientes tal como somos ahora. Entonces, ¿qué significa dejar de resistir? No significa volverse pasivo, no significa aceptar situaciones abusivas o quedarse estancado en situaciones que te dañan. Dejar de resistir no es resignación, es aceptación. Y hay una diferencia crucial entre estas dos. La resignación dice, me rindo, no hay nada que pueda hacer, soy una víctima de las circunstancias. La aceptación dice, esto es lo que es en este momento, lo reconozco completamente y desde esta claridad puedo actuar. La resignación te paraliza, la aceptación te libera para responder con sabiduría. Cuando aceptas lo que es, no estás diciendo que te gusta, no estás diciendo que está bien, no estás justificándolo ni aprobándolo, simplemente estás reconociendo la realidad tal y como es en este instante. Y ese reconocimiento, esa honestidad radical con lo que está ocurriendo, es el primer paso hacia cualquier cambio real, porque no puedes transformar lo que no puedes ver claramente. Y la resistencia nubla tu visión, te mantiene enfocada en cómo deberían ser las cosas, en lugar de cómo son en realidad. Y desde esa fantasía de cómo deberían ser, nunca podrás tomar acciones efectivas. Dejar de resistir también significa soltar el control. Y esto es aterrador para la mente, porque hemos sido condicionados a creer que el control nos da seguridad. Creemos que si podemos controlarlo todo, si podemos planear cada detalle, si podemos asegurarnos de que todo salga exactamente como queremos, entonces estaremos a salvo. Pero la vida no funciona así. La vida es inherente, incierta, constantemente cambiante, fundamentalmente imprescindible, y cuanto más tratamos de controlarla, más ansiedad nos genera, porque el control es una ilusión. Nunca tuvimos tanto poder sobre las circunstancias como creíamos tener. Fluir, por otro lado, es confiar en que hay una inteligencia más grande operando. No tienes que llamarla Dios, universo, vida, energía, como quieras nombrarla, pero hay algo más vasto que tu pequeña mente individual, orquestando la danza de la existencia. Y cuando dejas de resistir, cuando sueltas la necesidad de que todo ocurra según tu plan limitado, permites que esa inteligencia más grande trabaje a través de ti. Empiezas a notar sincronicidades, oportunidades que aparecen justo cuando las necesitas, puertas que se abren cuando otras se cierran, no porque hayas controlado nada, sino porque finalmente dejaste de bloquear el flujo natural de la vida. Fluir también significa estar completamente presente con lo que está frente a ti ahora, sin desperdiciar energía, deseando que sea diferente. Si estás atrapado en el tráfico, en lugar de resistir la situación quejándote mentalmente, simplemente estás ahí, respiras, notas tu cuerpo, tal vez pones música,
Conviertes ese momento en una oportunidad para estar contigo mismo, en lugar de en una batalla contra la realidad. Y lo fascinante es que cuando dejas de resistir el tráfico, tu experiencia del tráfico cambia por completo. El tráfico sigue ahí, pero tú ya no estás sufriendo por él. Lo mismo aplica para las emociones difíciles. Cuando dejas de resistir la tristeza, cuando le das permiso de estar presente, cuando la sientes completamente en tu cuerpo, sin juzgarla ni tratar de cambiarla, algo mágico ocurre. La tristeza se mueve, se transforma, y muchas veces del otro lado de esa tristeza completamente sentida, hay una claridad, una sabiduría, un regalo que no podías ver mientras estabas ocupado resistiéndola. El miedo funciona igual. Cuando dejas de resistir el miedo, cuando te permites sentir las sensaciones físicas del miedo, sin la narrativa mental de que algo horrible está pasando, descubres que el miedo solo es esa energía. Y esa energía, cuando no la resistes, puede transformarse en vitalidad, en alerta consciente, en presencia intensa. Dejar de resistir también es transformar tus relaciones. Piensa en cuánta energía gastas resistiendo el comportamiento de otras personas, queriendo que tu pareja sea diferente, que tus padres te entiendan mejor, que tus hijos hagan lo que tú quieres. Esa resistencia crea fricción, conflicto, sufrimiento, pero cuando aceptas las personas tal y como son, cuando dejas de tener una agenda sobre cómo deberían cambiar, algo se suaviza. No significa que toleres comportamientos abusivos. Significa que reconoces que cada persona está en su propio camino, operando desde su propio nivel de conciencia, haciendo lo mejor que pueden con las herramientas que tienen, y desde esa aceptación puedes relacionarte con ellos desde un lugar más auténtico, sin la carga de tus expectativas. También está la resistencia al cambio. La vida es un cambio constante. Todo está en movimiento perpetuo. Las estaciones cambian, los cuerpos envejecen, las relaciones evolucionan, las circunstancias se transforman. Y sin embargo, pasamos tanto tiempo resistiendo a estos cambios, aferrándonos a cómo las cosas eran, deseando congelar momentos que ya pasaron. Esa resistencia al cambio es resistencia a la vida misma, porque el cambio es sinónimo de vida. Lo único que no cambia está muerto. Entonces, cuando empiezas a fluir con el cambio, en lugar de contra él, empiezas a ver cada transición como una oportunidad en lugar de una pérdida. Tu experiencia de la vida se vuelve menos aterradora y más emocionante. Fluir no significa que nunca actúes, no significa que te vuelvas pasivo ante la injusticia o indiferente ante el sufrimiento. Significa que tus acciones vienen desde un lugar de claridad, en lugar desde la resistencia reactiva. Cuando actúas desde la resistencia, estás peleando contra algo. Tu energía está contaminada por la rabia, el miedo, la desaprobación. Y aunque esas emociones pueden generar acción, rara vez generan una acción sabia. Pero cuando actúas desde la aceptación, cuando primero reconoces completamente lo que es y luego respondes desde ese lugar de claridad, tus acciones son más efectivas. Están alineadas con la realidad, en lugar de con tu fantasía de cómo debería ser la realidad. El fluir también te conecta con el momento presente, de una manera que la resistencia nunca podría, porque la resistencia siempre está enfocada en el pasado o en el futuro. Estás resistiendo lo que ya ocurrió o lo que temes que ocurra, pero el fluir solo puede ocurrir ahora, en este instante, con lo que está frente a ti. Y en ese presente, en ese ahora, la mayoría de las veces descubres que las cosas están bien, no perfectas, no como quisieras que fueran, pero manejables, soportables, y a veces incluso de maneras que no podías ver mientras estabas ocupado resistiendo. Empezar a fluir es también aprender a reconocer cuando estás resistiendo, es desarrollar esa conciencia
que te permite notar la tensión en tu cuerpo cuando algo no te gusta, notar la narrativa mental de esto no debería estar pasando, notar el impulso de quejarte o de controlar, y en el momento en que lo notas tienes una opción. Puedes continuar resistiendo o puedes respirar profundo y preguntarte, ¿qué pasaría si simplemente acepto esto tal y como es? No para siempre, no como una condena permanente, sino justo ahora, en este momento, puedo aceptar lo que es. Y aquí está la paradoja más hermosa del no resistir. Cuando dejas de pelear contra la vida, cuando finalmente te rindes a lo que es, las cosas comienzan a cambiar. No siempre de la manera en que esperabas, no siempre en el tiempo que querías, pero empiezan a moverse, porque tu resistencia era lo que mantenía estancada esa energía. Tu resistencia era el bloqueo, y cuando la sueltas, finalmente fluyes. La vida empieza a fluir, las soluciones aparecen, las puertas se abren, la claridad llega, no porque controlaste nada, sino porque precisamente dejaste de intentar controlarlo todo. La próxima vez que te encuentres sufriendo, pregúntate, ¿qué estoy resistiendo en este momento? ¿Qué está pasando que no quiero aceptar? Y luego, aunque sea solo como experimento, prueba a soltar esa resistencia. Prueba a decir sí a todo lo que es. No un sí de derrota, sino un sí de reconocimiento, un sí de presencia, un sí de confianza en que la vida sabe lo que está haciendo, incluso cuando tú no lo sabes. Y observa lo que ocurre cuando dejas de nadar contra la corriente y finalmente te permites flotar. El río siempre supo hacia dónde iba, solo necesitabas dejar de pelear y empezar a fluir con él.